Estado que no representa nada y con funcionarios que no están éticamente calificados, pues entonces vamos a seguirlo. Pero resulta, fíjate cómo son las cosas, porque la historia siempre está presente. El poder ciudadano, cuando fue creado en la Constitución de 1999, dejó un artículo, el 279, que permite la escogencia popular para los titulares de los órganos del poder ciudadano. ¿Quiénes son los titulares de esos órganos del poder ciudadano? Bueno, el defensor del pueblo, el fiscal general de la República y el contralor general. Es decir, hay una puerta, según el artículo 279 de la Constitución, para que el país pueda votar, y como usted lo está escuchando, votar para escoger al contralor general. Y como aquí perdimos la confianza en todo el mundo, como sabemos que hay la trama de PDVSA denunciada por el mismo fiscal general, se quedó por la mitad, porque no nos echaron el cuento completo. Cuando vemos que por un error, entre comillas, jurídico, acabamos de perder y estamos perdiendo 5 por un embargo de más de 20.000 millones de dólares en los Estados Unidos, por responsabilidad del interinato y de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición el 2015, por la MUD, entonces es el momento, en que nosotros tenemos que activar los mecanismos que están ahí en la Constitución. Y me dicen, no, pero es que eso es ilusorio, eso no es creíble. Ya va, pero aplicar la Constitución no es creíble. Pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para que tengamos un Contralor General de la República que pueda ayudar a rescatar la confianza en las instituciones para que puedan venir inversiones, para que pueda haber transparencia y para que se acabe la corrupción en Venezuela. Esa fue mi propuesta del día de hoy. Para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con Antonio Ecarry, candidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, que en el día de hoy hizo una propuesta importante en el marco de una rueda de prensa. Como hay un vacío al frente de la Contraloría General de la República y como en una república normal la existencia del Contralor General debería ser algo extremadamente importante, es necesario llenar esa vacante. Dice el candidato Antonio Ecarry que no es que los ciudadanos no podemos permitir simplemente que el gobierno coloque nuevamente en la Contraloría General a un incondicional, y que la oposición partidista convencional, por llamarla de alguna manera, ha dado también muchas muestras de tendencia a la corrupción. Recordemos la situación de Citgo, la situación de Monómeros, etcétera. Y que por ello lo viable sería la elección popular del Contralor General de la República, habida cuenta de que existe un artículo de la Constitución que lo prevé, que lo hace posible. Te pregunto una cosa, Antonio, la elección popular del Contralor no implica el riesgo de que sencillamente gane la Contraloría quien saque más votos, y quien saque más votos puede sacar también, o debería sacar también, la mayor cantidad de votos para la presidencia de la República? En consecuencia, quien gane la presidencia ganaría la Contraloría y tendríamos la misma situación, Samuros cuidando carne. Estamos hablando de un procedimiento que tú planteas permanente, o para esta circunstancia en particular. Fíjate, es una circunstancia excepcional y no es para que vaya junto con la elección presidencial. Esto debería ir de manera separada. Fíjate, ¿cuáles son los pasos que establece el artículo 279 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano? Significa que en este momento el Poder Ciudadano, con una exigencia que le hicimos hoy, tiene que convocar un comité de postulaciones. Eso no lo hace la Asamblea, es el Poder Ciudadano a través del Consejo Moral Republicano. ¿Recuerdas, Hugo, que en la Constitución del 99 se crearon unas nuevas instituciones precisamente para proteger la moral de la República? Correcto. Cuando tenemos la moral tan echada a perder en Venezuela y tenemos este despelote ético en Venezuela, pues bien vale la pena que nosotros volvamos a ese espíritu que hubo con la Constitución del 99. Esta Constitución establece que el Consejo Moral debe convocar, como usted decía, un primer paso, tiene que convocar un comité de postulaciones con personas representativas. Ese comité de postulaciones escoge una terna, es decir, tres personas de reconocida trayectoria, que
hagamos las cosas por primera vez como son, como manda la Constitución. No es que vamos a montar un comité de postulaciones con gente que lo que pertenece son a los partidos políticos. Entonces es una repartición partidista y seguir todos en la misma circunstancia. Entonces yo te tapo a ti porque tú me tapas a mí y vamos a seguir en esto. No, eso no debe ocurrir más. Venezuela necesita sanearse, los niños necesitan comida, pero tenemos que parar el cáncer de la corrupción. Entonces bien, como les decía, primero el comité de postulaciones, ese comité de postulaciones presenta una terna y se la presenta a la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no decide, esto tiene que pasarse a una consulta popular en el poder electoral. Entonces mi llamado a quién fue, a Nicolás Maduro, que es el jefe del PSUV, que es el que puede, si hay la voluntad política, pues bueno, que acompañemos. Y aquí mi llamado también a la MUD y a los actores que se están sentando con el Departamento de Estado, que esto pueda formar parte de la agenda internacional para levantar las sanciones a Venezuela. Porque ¿qué necesitamos en Venezuela? Mayor transparencia, necesitamos mayor credibilidad. ¿Para qué? Para que puedan venir las inversiones, para que todos nos sentamos mucho más tranquilos cuando estemos pagando nuestros impuestos. Porque bueno, eso es dinero de los venezolanos, lo que estos funcionarios vienen administrando. Pero ya sabemos lo que se han robado. Transparencia Venezuela habla de que se perdieron más de 40.000 millones de dólares en PDVSA. Y la denuncia que hace Francisco Rodríguez con una decisión de la Corte de Delaware en los Estados Unidos, acusando además a personas de la oposición que cometieron acciones legales y son gente muy calificada como para estar haciendo eso. Y resulta que ahora tenemos demandas por 20.000 millones de dólares. Es decir, ni la oposición ni el gobierno están calificados para escoger un Contralor General de la República. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recurrir al artículo constitucional, a esa vía que nos dejó el constituyente, que nos dejó la Constitución, que establece la escogencia por vía del voto popular del señor Contralor General de la República. Esa es la vía, esa es la ruta, ese es el camino, a rescatar nuestras instituciones, porque no se trata, Chugo, mira, rescatar a Venezuela pasa no solamente porque es que hay que cambiar de caudillo, no se trata de cambiar de caudillo, es rescatar la democracia. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, por eso es que mi empeño en llevar la educación, porque un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo que conoce su constitución, es un pueblo que no se deja estafar por nadie. Entonces yo no quiero que sustituyamos un caudillo por otro, y que se ponga la camisa roja, que se quite la roja y se ponga la azul y digamos es lo mismo. No, sino que rescatemos las instituciones venezolanas, que demos credibilidad de nuevo a Venezuela y que ese camino sea la ruta constitucional, más ninguna. Esa es la que nosotros estamos pidiendo, porque nosotros creemos en la salida constitucional, electoral, por voto popular, por legitimidad. Esa es la ruta para echar para adelante, para que la gente pueda tener medicina, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda tener trabajo. ¿Cómo vas a tener trabajo tú si no vienen empresarios a Venezuela y nadie invierte nada? Bueno, porque no tenemos un gobierno que genere confianza. Pero tiene que haber un gobierno y un Estado completo que genere confianza. Y para eso la Constitución nos establece unos mecanismos muy claros. Yo no me estoy chupando el dedo ni soy ningún bobo. O sea, lo que estoy haciendo aquí es poner en evidencia lo que está en la Constitución y que definitivamente tiene que aplicarse para poder rescatar moral y éticamente a este país. Antonio, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas explicado con este nivel de detalle no solamente la propuesta que hiciste, sino el por qué y el para qué, el antecedente y la perspectiva que hace no solamente pertinente, sino necesarísima tal propuesta. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, tú. Muchos saludos a toda la audiencia y Dios me lo bendiga y que pasen feliz noche. Era Antonio Ecarri, candidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, explicando su propuesta de elegir por voto popular al nuevo Contralor General de la República. Afirma, el gobierno está tan inmerso en chanchullos de corrupción que no es posible permitir simplemente que el gobierno vuelva a colocar un condicional de sus filas en ese delicado puesto. Y buena parte de la oposición político-partidista, la que estuvo vinculada a todo este desastre de monómeros y del interinato, etcétera, etcétera, tampoco, dice él, está calificada para designar a un contralor. Así que plantea que esa decisión esté en manos del soberano, esté en manos del ciudadano, esté en manos de la sociedad, a través de su elección, a través
mediante el voto popular. Cuando son las 8:31 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Disculpen nuestros amigos de Instagram, tuvimos una pausa en la transmisión, tuvimos que reiniciarla. Estupendo. Vamos con el sonido del señor Marino, correcto. Vamos con el sonido del señor Marino, yo te lo pido. Sí, ahí lo tengo a tiro, tranquilo. Perfecto. Y después que cuando esté el sonido empiezo a llamar al otro. En realidad no hacemos el sonido completo de esto, vamos a la pausa y después de la pausa comercial venimos llamamos al abogado. Perfecto. Correcto. El sonido dura 6:41, Sí, ¿viste? sí, no hay problema. Dale, pues te pongo en línea. Abrazo. Ok. Que actualiza. Tenemos alcance global. Descárgala a través de la app. Decía a nuestros amigos que nos siguen a través de Instagram, disculpen el salto que tuvimos en la transmisión, pero bueno, ya estamos en Y en la web www.radiorumbo670.com. 73 años con nuestro mejor. Sus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Lourdes. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 Oscar Alfonso horas. Torres, Posada un gran Mansión abrazo. Lourdes, en el mismo Saludos. país de Boca de Chile. Sí, Actual Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, sino el 4 de septiembre. El Labor Day que llaman. Síguenos, @tuposadamansión de fiesta. A partir de este lunes 4 de septiembre, el gigante Rumbo les estará llevando la reposición de Notirumbo, el periódico impreso en la radio, a partir de las 12 de la medianoche. A petición de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el exterior, para mantenerlos informados de todo lo que acontece en nuestro país. Una vez más, Radio Rumbo 670M, demostrando que es la emisora de Venezuela en el mundo. ¡Gigante! Fidelizando desde Texas. Un abrazo, Son hermano. las 8:34. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos recordando una reflexión que hicimos acá. Nosotros hicimos hace bastante tiempo una alerta a las direcciones político-partidistas de la oposición y les dijimos: únanse, establezcan algún mecanismo de coordinación. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, que tuvieran una estrategia compartida, que tuvieran una dirección colectiva y que tuvieran una vocería consensuada. ¿Por qué? Bueno, porque es que lo que viene va a ser muy duro, muy duro. Tenemos un gobierno extremadamente impopular que sabe que es absolutamente indispensable hacer elecciones porque si no, bueno, va a profundizar la situación de barranco y de aislamiento en que está a nivel internacional, pero saben también que si hacen una elección ciertamente transparente y competitiva, bueno, tienen todas las de perder, por muy torpe que sea la oposición partidista, digo. Entonces, decíamos en aquella oportunidad, quien crea que el gobierno se va a limitar a trampas leguleyas o a maniobras administrativas para mantenerse en el poder,
quien crea eso es muy ingenuo, el gobierno va a hacer de todo. Bueno, y en efecto se ha producido una escalada represiva importante contra no solamente la oposición política, sino contra actores sociales, contra dirigentes sindicales, contra luchadores sociales. Bueno, el último o el más reciente episodio de esa escalada la vivimos este fin de semana con la prisión de un joven estudiante de la Universidad Central de Venezuela y con las amenazas que han sido proferidas contra un colega periodista que además es dirigente comunitario. Voy rápidamente al titular del pitazo del pasado 2 de septiembre, el pasado sábado. Dice así: periodista Carlos Julio Rojas informó que la DGCIN prepara detención en su contra. El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas alertó que el organismo de inteligencia busca involucrarlo en hechos irregulares para lograr su arresto. Provea confirmó este sábado que en las próximas horas funcionarios intentarán detener a varios dirigentes sindicales en Caracas. Voy al texto. Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, advirtió la mañana de este sábado 2 de septiembre que la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIN prepara una detención en su contra. Alertó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que fuentes muy serias le informaron que este organismo busca involucrarlo en hechos irregulares para detenerlo. Mi único delito, afirma, es ser periodista y activista de derechos humanos. La organización Provea también se pronunció a través de su cuenta en esta red social y alertó que información obtenida de buena fuente indica que en las próximas horas funcionarios de DGCIN intentarían detener a varios sindicalistas en Caracas. Persiste la persecución contra el movimiento sindical como parte de una política sistemática de persecución a la disidencia. Provea también ofreció detalles acerca de la detención del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez. Según detalló la ONG, se encuentra en la comisaría de La Yaguara de la Policía Nacional Bolivariana. El joven fue detenido el pasado 30 de agosto y tras permanecer 24 horas desaparecido, fue trasladado la noche del viernes al Palacio de Justicia, pero según lo informó Provea, la audiencia a cargo de un tribunal en materia de terrorismo fue diferida para el próximo lunes. Por cierto que las autoridades de la UCB, el rector, los dos vicerrectores y el secretario del Consejo Universitario manifestaron públicamente su preocupación por la situación de este joven, John Álvarez, y exigieron su libertad. A propósito de todo este tema, no solamente la amenaza contra Carlos Julio Rojas, persona que hemos tenido en este programa como invitado para que plantee las denuncias que como dirigente comunitario ha debido hacer, no solamente en el caso de Rojas y de Álvarez, sino todo este tema de las amenazas contra los dirigentes sindicales. Tuvimos un encuentro con Marino Alvarado. Marino Alvarado es abogado y es el director de exigibilidad de derechos del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea. Escuchemos de inmediato las declaraciones que en exclusiva para la Fuerza de la Unión nos dio Marino Alvarado. Escuchemos. ¿Aló? Buenas noches, Chura. Efectivamente, hemos estado muy preocupados por informaciones que nos han llegado de buena fuente, en la cual organismos de inteligencia, tanto la Dirección General de Contrainteligencia Militar como el CEBIN, estarían preparando una ofensiva contra dirigentes sociales, lo cual abarca a dirigentes sindicales y algunos dirigentes comunitarios. Esta ofensiva represiva, que está coordinada con el Ministerio Público y aparentemente también con tribunales antiterrorismo, buscaría calificar como terroristas las actividades sociales que vienen realizando tanto organizaciones sindicales como organizaciones comunitarias. Pareciera que existe el temor por parte del gobierno que se extienda la protesta por motivos laborales, tomando en cuenta que se avecina el reinicio de clases, que los educadores han venido señalando que quieren tener un regreso a clases
en mejores condiciones de trabajo y que por lo tanto estarían dispuestos a realizar algunas acciones de naturaleza gremial, pacífica, para exigir mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Pero también todas las perspectivas indican que no hay mayor voluntad por parte del gobierno de dar respuesta a los reclamos que vienen haciendo distintos sindicatos en el país. También pareciera que el gobierno teme a un proceso muy interesante de articulación de organizaciones sindicales que se inició en el año 2021, avanzó durante el año 2022 con una serie de asambleas que se han realizado en distintos estados del país, donde participan dirigentes sindicales de distintas empresas y corrientes sindicales, y este hecho en el cual se avanza en el proceso de coordinación, de definir una plataforma de lucha común por parte de organizaciones sindicales, pareciera tiene muy preocupado al gobierno. Y la respuesta no es atender estos reclamos, ver de dónde se obtienen los recursos para dar respuesta positiva a reclamos que además son justos, porque pedir salario digno, pedir mejores condiciones de trabajo en las empresas básicas, en el sector de educación, en el sector salud, son reclamos que el gobierno debería atender dando respuestas prontas y de manera positiva, de tal manera que tengamos a médicos, a enfermeras, a personal de salud trabajando con mayor dignidad, a nuestros educadores y educadoras del país con mejores salarios y con condiciones laborales que les permitan impartir clases en muchísimas mejores condiciones y no las tan malas que tienen actualmente, o distintos sectores sindicales que han venido exigiendo que se cumplan las convenciones colectivas. A esto pareciera temer el gobierno, y la carta que está usando es la represión. Ya lo vimos con la condena a 16 años a 5 activistas sindicales, pero además hay que señalar esta política represiva es la continuidad de una política sistemática que ya ha venido investigando la Corte Penal Internacional, cuando ha señalado que en Venezuela se ha cometido el crimen de persecución y encarcelamiento arbitrario. E igualmente lo ha señalado la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, al indicar que en Venezuela uno de los crímenes de esa humanidad que se ha venido perpetrando por parte de las autoridades, donde actúan, como decía antes, en coordinación, Ministerio Público, organismos policiales, jueces, con la complicidad de la Defensoría del Pueblo, es el de las detenciones arbitrarias. El panorama del país, los próximos meses, septiembre y octubre, pareciera ser un panorama de represión contra líderes sociales. Y esto es muy preocupante, debemos estar alerta, debemos condenar. Nosotros hemos ido informando a los organismos internacionales y hemos ido haciendo la advertencia pública de que esto puede ocurrir, como hemos dicho, y lo informamos el día sábado. Tenemos muy buena fuente de información de que se pretende hacer estas detenciones. Entonces, el llamado es para que estemos alertas, el llamado es a las organizaciones sindicales a no intimidarse, sino más bien fortalecer sus procesos de articulación, sus capacidades de exigencia, y están las organizaciones sindicales en una lucha justa que todas y todas en el país debemos apoyar para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, independientemente del sector laboral donde estén, tengan las mejores condiciones de vida y
Era la voz de Marino Alvarado, repito, abogado venezolano y director de exigibilidad de derechos del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos Provea, alertando sobre la existencia de una presunta escalada represiva, no solo contra la disidencia política, sino contra dirigentes sociales. Cuando son las 8:48, vamos a la última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe voceamerica.com y entra a un mundo de información. Voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voce América. Última pausa, ya entramos. Perfecto. Ok. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de los casos que presentó Marino Alvarado como evidencia pues, de esta escalada represiva contra los dirigentes sociales fue el caso de los 6 dirigentes sindicales condenados a 16 años de prisión por un tribunal antiterrorista, por defender derechos laborales. La semana pasada tuvimos en este programa al doctor Alberto Maimoni, quien nos explicaba las razones por las cuales la defensa de estos 6 activistas sociales iba a apelar esa injusta condena. Pero en efecto hoy se produjo la introducción del documento de apelación y tenemos en línea al doctor Eduardo Torres, quien también forma parte del equipo de juristas que está defendiendo a estos 6 trabajadores venezolanos, a estos 6 dirigentes sindicales. ¿Aló? No, chico, no lo tengo todavía, me sale apagado el teléfono. Ah, caramba, vale. Bueno, disculpen ustedes esta situación. Habíamos concertado para esta hora precisamente el encuentro, la conversación con el doctor Eduardo Torres, quien, repito, es parte del equipo de la defensa de estos 6 dirigentes sindicales. Sin embargo, vamos, mientras intentamos hacer el contacto, vamos a hacernos eco de 2 noticias luctuosas, lamentables. Una tiene que ver con el fallecimiento de la periodista Paula Girot. Paula Girot fue una periodista de larga trayectoria en distintos medios, trabajó en diversas fuentes, desde farándula hasta la fuente política, ejerció en el periodismo institucional y corporativo y finalmente, hay que decirlo, no aparece en sus, en sus resúmenes curriculares, pero finalmente tuvo la valentía de relatar a través de redes sociales su dura lucha contra la dolencia, contra el cáncer, que finalmente le quitó la vida. Otra información tremendamente lamentable es el fallecimiento de Juan Pablo Ayala Quintero. Juan Pablo Ayala Quintero fue un joven de apenas 32 años de edad, que es hijo del doctor Carlos Ayala Corao. El doctor Carlos Ayala Corao es un eminente jurista venezolano, una persona que ha puesto por todo lo alto el nombre de Venezuela en la lucha en defensa de los derechos humanos a nivel interamericano. Su hijo residía en Nueva York y muy lamentablemente, al parecer en el contexto de un atraco a una estación de servicios, se produjo un intercambio de disparos, estaba el joven en la línea de fuego y ciertamente perdió la vida pues, en esa situación. Queremos extenderle nuestra palabra de pésame
a Carlos Ayala Corao, a nuestro amigo Carlos Ayala Corao, y a todos los demás familiares de este joven venezolano. Volviendo al tema que nos ocupa, la situación de estos 6 luchadores sociales, a estos 6 sindicalistas venezolanos, ciertamente el contexto en que hay que apreciar esto que está ocurriendo es complejo, es complejo. No se trata de una arbitrariedad más, no se trata de de una situación, de un exabrupto puntual. Provea, que es una organización muy seria, yo tengo que recordar lo que siempre digo cada vez que me refiero a Provea. Provea tiene bastante más tiempo de existencia que la mal llamada Revolución Bolivariana, y a ellos les ha tocado luchar por los derechos humanos antes del periodo chavista y después que se inició el periodo chavista, pero incluso estando durante el periodo chavista. Recordamos siempre lo que ocurrió cuando aquellos hechos terribles de febrero del año 2002, cuando se produce el golpe de Estado encabezado por Carbona Estanga, y cuando fueron perseguidos, cuando fueron violentados los derechos humanos de un cierto número de altos funcionarios del gobierno de Chávez. Bueno, en aquella circunstancia, en aquella situación, salió Provea a defender los derechos humanos de esos venezolanos, porque Provea puede decir con propiedad que ellos defienden los derechos humanos de las personas, no de los opositores, no de los gobierneros, no, de las personas, de los seres humanos, y pueden mostrar su historial, de su hoja de servicios ante esta situación. Entonces, creo que es muy importante ubicar esta situación de los 6 dirigentes sindicales en el contexto de esta denuncia hecha por Provea, de esta especie de escalada represiva contra no solamente la disidencia política, sino contra el liderazgo comunitario, contra la dirigencia social. Esto es, repito, importante. Tenemos una lamentable baja en nuestra situación que teníamos prevista para hoy. El abogado Eduardo Torres, al parecer ha tenido algunos inconvenientes para compartir con nosotros los detalles de esta apelación. Sin embargo, bueno, pueden ustedes ubicar en las redes sociales diversos mensajes. El periodista José Domingo Blanco nos dice: abogados Alberto Maimone y Eduardo Torres consignaron recurso de apelación contra la injusta sentencia que condenó a 16 años a Emilio Negrín, sindicalistas y luchadores sociales. Es uno de los mensajes que da cuenta de esta situación. Tenemos también otros mensajes, en este caso de los de acceso a la justicia, hablándonos también de esta misma situación de apelación a los derechos humanos. Tenemos el caso de Dianet Blanco, que es la esposa de Gabriel Blanco, uno de los 6 condenados, denunciando que en Venezuela no existe Estado de Derecho y que Gabriel Blanco participa y promueve esta apelación, esperando que exista la justicia y que se respete el debido proceso. Creo que es importante que hagamos seguimiento como ciudadanos pues, a esta situación, por una razón elemental. Todos tenemos justificados motivos para no confiar plenamente en este sistema de administración de justicia que funciona más bien como sistema de administración de venganzas, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, bueno, como estamos dando esta lucha por la reivindicación
de la democracia, es importante que utilicemos las herramientas precisamente que la democracia prevé para dar este combate por la libertad, y entre esas herramientas está este tipo de apelación. La Coalición por los Derechos Humanos también emite un mensaje sobre este tema. Presentado escrito de apelación contra la sentencia que condena a los 6 sindicalistas. La apelación fue presentada por los abogados Medina Alonso, Ana Leonor Acosta, Kelby Zambrano y Luis Navas ante el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo. Esta información también nos llega a través de la red social X, antiguamente Twitter. Cuando son las 8:58 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, Giancarlos Durán y el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.